el primer martes de febrero y nos da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches desde la Ciudad de México para el mundo. Les saluda Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Meneses. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va este primer martes de febrero del año 2022? Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, audio escuchas o escuchas. Pues muy bien, fíjate que estábamos comentando hace ratito, antes de entrar al aire, que estos han sido días un tanto ajetreados, pero afortunadamente hemos seguido con las actividades de la asociación, con las actividades de la academia, todo eso, y nos da mucho gusto continuar ya en este programa. Podríamos decir que pues ya estamos prácticamente en la segunda temporada, en el segundo año, y pues seguimos aquí tocando temas que muchas veces pudiesen parecer repetitivos, Lupita, pero en realidad son tan extensos que quedan muchas veces asuntos en el tintero, y hemos hecho una revisión. Estamos tratando de, pues, a pesar de que sean sobre una temática, pues sí tocar temas que a lo mejor quedaron un poquito, pues no olvidados, pero que por cuestiones de tiempo pues no nos dio la oportunidad de hablarlos de manera pues más amplia, y sobre todo esos temas, Lupita, que atañen a lo que el paciente, a lo que el familiar pueda llegar a sentir con respecto pues a lo que hay en torno a los padecimientos que pues, desafortunadamente algunas veces llegan a tener, las necesidades de tratamiento, de diagnóstico. Entonces, esas situaciones que giran en torno a el momento en que reciben una atención en el área de medicina nuclear, imagen molecular. De verdad que estamos haciendo un esfuerzo pues bastante importante por acercarnos y ser empáticos y sentir junto con el paciente, junto con el familiar, y de esa manera pues tener una cuestión pues más cálida, más cercana con los pacientes, y muchos de los temas y muchas de las cuestiones que vamos a ver en este próximo año, que digo, yo lo quiero pensar como la segunda temporada, pues vamos a estar viendo cada vez aún más el estrechamiento de los lazos con paciente, con familiares, con industria, con empresa, obviamente sin olvidarnos jamás de la parte científica y académica. Queremos hacer estas pláticas, estos conversatorios o coloquios, como gusten llamarle, pues más cercanos a las personas, para que realmente también sientan una identidad con lo que estamos haciendo, y pues entiendan el mensaje que queremos dar de que lo que hacemos los médicos nucleares, lo que es la medicina nuclear, es algo para el beneficio de la vida de las personas, Lupita. Y bueno, pues dicho lo cual, pues muy contento de estar aquí. Así es, doctor. Pues arrancamos, como bien dice, esta segunda temporada. Estamos muy, muy agradecidos con toda la gente que nos escucha, nos ve, nos sugiere, nos pregunta. Y bueno, esto se ha formado en una gran comunidad de amigos, de familia, por supuesto de especialistas y de nuestros futuros médicos. Así es de que muchas gracias a todos ellos y bienvenidos a la emisión número 54 del programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, ya saben que ahorita en punto de las 9 de la noche, todos los martes, es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan y nos acompañan, desde luego. Y fíjense que hoy hemos agregado pues una nueva sección breve y muy pequeñita, porque vale la pena. Y un día en la historia, fíjense qué interesante, corría el año de 1578, se aprobó la primera cátedra de medicina, la cual se inauguró oficialmente hasta el 7 de enero de 1579 en la Real y Pontificia Universidad de México, antesede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la más antigua del país y del continente, e incluía todo el conocimiento médico de su época. Así es de que, bueno, orgullosamente UNAM. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ya saben que la imagen molecular, la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses,
quien con un lenguaje sencillo pero claro ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Y bueno, otro de los grandes radioescuchos son las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias por acompañarnos. Y el tema de hoy, fíjense que es un tema recurrente, que hoy tenemos varias organizaciones que nos están escuchando: el cáncer de tiroides, tratamiento con yodo 130. Así es, perdón, 131. Y esto para nosotros es muy importante. Sí, yo ahí me confundí, perdónenme, yodo 131. Y bueno, vamos a platicar quién es y a presumir quién es nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, rotario de alto compromiso social. No podía faltar este brazo social. Fíjense que el doctor Díaz Meneses a cada invitado le pregunta el por qué dirigirse a la medicina nuclear. Y hoy la pregunta es para él. Platíquenos, doctor, brevemente, ¿qué lo llevó a enfocarse, a especializarse en esta área de la medicina nuclear? Oye, Lupita, eso era realmente inesperado, pero con todo gusto, digo, no tengo yo ninguna duda, ¿no? Brevemente, el por qué a mí me gusta la medicina nuclear y la imagen molecular. Fíjense que y por qué hago lo que hago. Cuando yo era estudiante, pues a mí nadie me habló de medicina nuclear e imagen molecular en la Facultad de Medicina. De hecho, el único guiño, la única referencia hacia la medicina nuclear era el yodo 131. Y yo cuando lo escuché, pues me pareció algo como que muy extraño. Eso en la Facultad de Medicina, pero pues ni por aquí los estudiantes, los médicos en las facultades, pues se enteran a grosso modo o grandemente lo que es la medicina nuclear. Y también hay mucho que hacer en imagen médica, fíjense. O sea, hay esta rama de la medicina que no es clínica directamente, o sea, no es como que una rama que se enfoque directamente en atender y captar pacientes de primera instancia. Pero nosotros somos una rama que se llama paraclínica, no paramédica, paraclínica, porque finalmente nosotros somos como que los médicos que auxiliamos a otros médicos y también vemos pacientes, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, o sea, nosotros los médicos nucleares no actuamos, no ejercemos nuestro conocimiento y nuestra especialidad directamente sobre el cuerpo de las personas. Podemos hacerlo, por supuesto, somos doctores, o sea, sabemos explorar, palpar, checar la presión, oír el corazón, hacer una exploración general de médico. Sin embargo, lo que nosotros hacemos, y estas son de las cosas que me encantan de la medicina nuclear y la imagen molecular, es que nosotros extraemos una proyección del cuerpo de las personas y nosotros trabajamos sobre esa proyección imagenológica, o sea, en imágenes de las personas. Hagan de cuenta que los aparatos fantásticos que usamos en la medicina nuclear y la imagen molecular nos permiten extraer, por decirlo así para que me entiendan, un holograma de ustedes, un holograma de los pacientes. Y este holograma está construido con diferentes características que nos interesan, por ejemplo, ver el metabolismo, por ejemplo, ver la síntesis de los componentes moleculares del cuerpo, etcétera, ¿no? Y nosotros, entonces, al tener estas proyecciones, al extraer esta información, nosotros trabajamos sobre el cuerpo virtual de ustedes, pacientes. Eso pues no lo hace ningún otro médico más que los médicos imagenólogos. Y los médicos nucleares en específico sobre estas cuestiones que son un tanto intangibles, que son un tanto etéreas, que son un tanto... o sea, que se pueden, inmateriales es la palabra, un tanto inmateriales como la energía del organismo, ¿no? Imagínense. Entonces, esto a mí me gustó mucho porque finalmente en mi búsqueda por qué dedicarme, pues a mí
me llamó mucho la atención la capacidad de poder hacer esto, y es donde yo dije, wow, o sea, esto es medicina de muy alta tecnología, medicina muy sofisticada y medicina muy futurista, medicina de frontera. Entonces, pues no me equivoqué, o sea, afortunadamente tuve el buen tino de acertar mis y bueno, ahorita estoy en una área de especialización médica que, bueno, no sé si no real porque realmente hay mucho futuro todos de la vida humana, acción, los tecnológicos, desarrollos médicos, desarrollos científicos, pero que vienen acoplados, estimados escuchas, o sea, todo este desarrollo viene acoplado y obviamente que aquí vamos a estar dando una crónica y un seguimiento, una información puntual de todos estos grandes avances que suceden en la medicina nuclear y la imagen molecular mexicana. Pudiese hablar toda la hora de por qué fui médico nuclear, pero creo que con esto pues es algo pues muy demostrativo de el por qué. Lupita, digo, me encanta hacerlo. Muchas gracias, doctor, y justamente por eso lo preguntábamos. Pero bueno, antes de continuar, muchísimas gracias por tu cortesía, gamografía, inmunoanálisis, muchísimas gracias por esta gran cortesía. Y bueno, pues continuamos, ya saben, todo lo que ustedes requieran saber a través de la medicina nuclear e imagen molecular, a través de todo el país. Requieren estudios, comuníquense con nosotros y nosotros les daremos toda la información, desde luego asesorada y consultada con el doctor Díaz Meneses. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje español, totalmente verificado. Y pues que siempre les decimos y les presumimos, es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Así es de que bienvenidos a este 1 de febrero del año 2022 y son las 9 de la noche con 10 minutos. Y bueno, les adelantábamos el tema del día de hoy, cáncer de tiroides, tratamiento con yodo 131. Y bueno, en contexto editorial, fíjense qué interesante, el cáncer de tiroides es un tumor o crecimiento malignizado localizado dentro de la glándula tiroides y derivado de las células tiroideas normales se pueden encontrar o pueden ser de dos tipos, foliculares y células C, producen la calcitonina. Así es de que, bueno, perdón, es que hay de momentos son nombres increíblemente difíciles, pero bueno, para eso está nuestro experto titular. Y antes de iniciar, gracias a nuestra casa Promo Estéreo por todas las facilidades, desde luego Celia González en radio y nuestro querido productor en TV Orbe, Sergio Apan. Sergio, muchas gracias siempre, cada semana, con todo tu apoyo. Cheli, gracias. Y bueno, desde luego, gracias a Gamografía Inmunoanálisis SC, muchas gracias. Las redes sociales del doctor, recuerden, y de Medicina Nuclear, estamos Facebook, Twitter e Instagram. Así es de que ahí nos pueden localizar, por favor, con todo lo que ustedes requieran. Y vamos a continuar. El 55-1064-0164 está disponible para todas sus preguntas, dudas o sugerencias. Así es de que rapidísimo nos vamos. Saludos desde Latinoamérica, como siempre, África, Europa, Centro y Sudamérica. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, fíjense de lo que vamos a conmemorar todo este mes de febrero. Es increíble, mientras que muchas otras personas piensan en otros festejos, aquí siempre les daremos los festejos médicos. Y bueno, el mes de febrero es el mes del corazón. El 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer. El 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. 14 de febrero, Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. 14 de febrero, Día Mundial de la Epilepsia. 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Así es de que aquí vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes, no se despeguen. Y bueno, ya saben ustedes, recuerden, cualquier estudio de medicina nuclear, nos lo hacen saber y con muchísimo gusto el doctor Díaz Meneses les hará saber dónde pueden hacerse sus estudios en cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, pues comenzamos la entrevista, doctor. Es algo que ha habido muchas preguntas alrededor, pero yo creo que con esto nuestros amigos radioescuchas estarán muy tranquilos.
¿Por qué algunos pacientes son internados para su tratamiento con yodo radioactivo, doctor? Sí, Lupita, fíjate que, como bien lo dices, este es el tipo de cuestiones que están en esa frontera entre lo médico, entre la seguridad radiológica y que siempre recurrentemente los pacientes preguntan, ¿no? Y fíjate que ahora con el Internet, Lupita, pues básicamente el acceso a la información está ahí presente. Y la información ya no cuesta, o sea, antes uno tenía que pagar por la información y pues eso limitaba el acceso. Ahora, Lupita, el problema es que hay tanta información que hay que escoger cuál es la información verdaderamente relevante, primero, y segundo, cuál es la veraz, cuál es la información confiable, ¿no? Entonces, al tener esta información, pues muchos pacientes, muchos familiares de pacientes, pues se dan a la tarea, ¿no?, de investigar. Pues qué onda con el yodo radiactivo y se encuentran muchas cuestiones. Entonces, aquí lo vamos a explicar de una manera muy clara, muy entendible, pues desde el punto de vista de, pues, el especialista que, pues, se encarga de estos tratamientos, ¿no? Pues es muy sencillo. Fíjense que el yodo radiactivo, pues como su nombre lo indica, hace que al ingresar en el cuerpo de los pacientes, el cuerpo de los pacientes por un momento determinado, por un lapso de tiempo, se vuelve un emisor de radiactividad. Y esta radiactividad, pues, al paciente le va a hacer mucho bien, o sea, le va a ayudar para curarse, le va a ayudar para combatir esa terrible enfermedad que se llama el cáncer de tiroides. Y es deseable que ese paciente tenga esa radiactividad en su cuerpo. Sin embargo, la radiactividad, pues, es difícil de contener, Lupita, o sea, no, ya hemos hablado, ¿no?, de los blindajes radiactivos. La radiactividad, en específicamente la que tiene el yodo 131, los diferentes isótopos radiactivos tienen diferentes tipos de radiactividades. No se enfocar en la del yodo radiactivo. El yodo radiactivo tiene dos tipos, el yodo 131 para ser específicos. El yodo 131, que es un sinónimo de yodo radiactivo porque pues no es el único tipo de yodo radiactivo, por supuesto. El yodo 131 tiene dos tipos de radiaciones. La radiación que propiamente y que mayoritariamente daña y destruye a las células del cáncer de tiroides y que también disuelve a las células del tiroides remanente. Es una radiación que tiene un alcance bastante corto, es decir, no alcanza siquiera a salir del cuerpo de las personas. Esa radiación para fines de protección y seguridad radiológica no es un mayor problema, porque pues, el mismo cuerpo lo retiene y se queda en los pacientes, ¿no? En las partes donde hay células tiroideas. Ya hemos hablado de esto en otras emisiones, cómo se capta el yodo, porque son las células tiroideas. Entonces, aquí ahorita lo que nos estamos enfocando es que la radiación del yodo se queda para hacer su trabajo, se deposita en el tejido que nosotros queremos que lo haga. Y al depositarse y al retenerse ahí, bueno, hace su trabajo de eliminar estos tejidos. Pero sucede que el yodo radiactivo tiene dos tipos de decaimientos radiactivos. El yodo 131 tiene dos tipos de decaimientos radiactivos. Uno es el decaimiento beta menos, que es el que no sale del cuerpo y el que se queda aquí y el que elimina el tejido tiroideo. Pero otro es el decaimiento o la radiación gamma. Los rayos gamma, que son rayos muy energéticos, es una forma de luz invisible muy energética, incluso más energética que los rayos ultravioletas. Seguramente han escuchado del rayos UV. Y obviamente mucho más energética que los rayos infrarrojos. Ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos X y rayos gamma son diferentes formas de energía electromagnética para fines prácticos, formas de luz que los seres humanos no podemos ver a simple vista, pero la podemos detectar con aparatos pues, específicos para detectarla, ¿no? Bueno,
Entonces, ya entramos a la cuestión de los decaimientos gamma. Pero sé que los decaimientos gamma o los rayos gamma, al ser bastante más energéticos, pues suelen escaparse del cuerpo. Las beta, ya dijimos, se quedan adentro del cuerpo y ahí están haciendo su trabajo. Las gamma no. Las gamas, al ser más energéticas, pueden escaparse del cuerpo, o sea, se salen del cuerpo. Y estos rayos, al salirse del cuerpo, pueden irradiar a las personas que están pues alrededor de un paciente que recibió yodo radiactivo. Aquí lo importante es el volumen, es la cantidad de irradiación que se está emanando hacia el medio ambiente. Y al medio ambiente entendamos el entorno familiar, a la casa, a la habitación, el lugar donde una persona está, que puede ser en un espacio abierto o puede ser un espacio cerrado, pero aquí lo importante es esa radiación a dónde llega, a quién logra impactar o a quién logra irradiar. La radiación, por si se lo están preguntando, no duele, no duele, no duele nada, no huele, no se ve, no se escucha. O sea, nosotros como seres humanos no tenemos una manera de detectar la radiactividad. Entonces, pero ahí está. O sea, la radiación ahí está. No la podemos detectar, no la podemos sentir, pero ahí está. Eso es segurito. ¿Por qué? Pues porque en las áreas de medicina nuclear pues, tenemos nosotros equipos fantásticos que nos permiten detectar este tipo de radiaciones. ¿Han visto esas caricaturas o esos bueno, a veces también a modo de una cuestión un tanto estrambótico, un tanto fuera de lo común, los detectores cuando hay programas de extraterrestres? De hecho, fíjense, es ahí donde más pueden conocer este tipo de cosas, ¿no? En estos programas o en estos documentales donde se están buscando, por ejemplo, vida extraterrestre o cosas extraterrestres que llegan a la Tierra, utilizan siempre unos detectores que se llaman Geiger. Y generalmente lo ponen aquí, hacen así como un ruidito así un tanto chillón y que de repente se escucha más y de repente se escucha menos. Pues esos aparatos que se llaman detectores Geiger, que creen, están en cualquier servicio de medicina nuclear e imagen molecular en México, pero bueno, también se pueden utilizar para detectar radiación en lugares donde no debería estar, como por ejemplo, suponiendo en un OVNI, por decirlo así. Bueno, entonces, regresando al tema, como se pueden dar cuenta, a mí me gusta mucho poner esto en contexto, porque así lo entienden más fácilmente. Entonces, regresando al tema, sabemos que no podemos detectar la radiación, pero bueno, pues en las áreas de medicina nuclear tenemos este tipo de detectores y sabemos que ahí hay radiación. Entonces, al salirse la radiación gamma, pues obviamente que ya dijimos que la radiación de yodo 131 al paciente le va a hacer muy bien, pero, pues como que esa radiación no le va a ayudar en nada, igual y no le afecta en nada, pero tampoco le va a ayudar en nada, eso es seguro. A las personas que conviven con un paciente que recibe un tratamiento de yodo radiactivo. Y esto yo les digo a los pacientes, miren, esto es como ahorita que está muy de moda el COVID, o sea, no está de más tomar precauciones. Igual y no les pasa algo, no es como que obligatorio, no es como que necesariamente forzoso que si se exponen a una radiación de un paciente que recibió yodo radioactivo les va a pasar algo malo. Pero si se puede minimizar un riesgo, pues creo que es algo bastante razonable, ¿no? O sea, precisamente por eso usamos cubrebocas, por eso nos lavamos las manos a cada rato, para minimizar un riesgo. Igual y con suerte, pues no pasa nada, ¿no? Pero entonces, esa es la cuestión de la radiación. Ahora viene aquí ya directamente la pregunta, ya vamos a aterrizarla. ¿Por qué algunos pacientes se quedan internados y otros no? Pues todo depende de la cantidad de yodo 131 que se le administra al paciente como parte de su tratamiento. La unidad de medida para la radiactividad es el curie o el becquerel, pero pues para fines prácticos vamos a utilizar el curie. Hagan de cuenta que el curie es a la radiactividad como los litros al agua, como los kilos a las unidades de peso, como el metro a las distancias o a los kilómetros.
Entonces nosotros hablamos de curís y sus derivados, ¿no? Que pueden ser los milicurís, los microcurís, que nos están marcando dimensiones o cantidades de radiactividad. En México utilizamos el curí, en otros lados por convención se utiliza otra unidad que se llama el becquerel, que puede ser megabecquerel o simplemente becquerel, pero en México de manera rutinaria usamos el curí. Si se dan cuenta, estos nombres hacen honor a dos personas, a dos científicos que hicieron mucho porque nosotros conociéramos lo que era la radiactividad. Bueno, entonces, dependiendo de la magnitud de la actividad radiactiva de yodo 131 que se le administra al paciente medido en curís, es si el paciente recibe el tratamiento como ambulatorio o si el paciente necesita ser internado. A mí me gusta utilizar mejor la palabra internado aislado más que la palabra internado hospitalizado, porque tienen dos contextos diferentes. Entonces, la normatividad dice que a partir de los 30 milicuris de tratamiento para un paciente que tiene un problema con la tiroides, que puede ser cáncer o puede ser hipertiroidismo, esto también es importante hacerlo notar. El paciente debe o no ser internado para aislarse. Entonces, debajo de 30 milicuris, los pacientes suelen recibir un tratamiento ambulatorio. Esto quiere decir que no los vamos a internar, que no los vamos a aislar. Después, eso yo se los explico a todos mis pacientes en la preconsulta, ¿no? Yo tengo la costumbre de darles una preconsulta a los pacientes para que pues no nada más lleguen y ni sepan qué onda, ¿no? Entonces, se les da un tratamiento ambulatorio y arriba de los 30 milicuris, la normatividad dice que el paciente tiene que ser obligatoriamente internado para un aislamiento. Se interna para un aislamiento porque arriba de esa administración de milicuris, la radiación que el paciente debe estar emitiendo hacia el medio ambiente va a rebasar un límite que se considera seguro para la población en general. Debajo de los 30 milicuris, la normativa dice que el paciente puede no necesariamente tener un aislamiento absoluto, que puede recibir el tratamiento ambulatorio e irse a su casa a hacer un aislamiento relativo. Porque no quiere decir que el que recibe menos de 30 no emita radiactividad, o sea, por supuesto que emite radiactividad. Pero la cantidad de radiactividad es menos que un paciente que recibe más de 30. Y al hablar más de 30 estamos hablando de 50, estamos hablando de 100, 150, 200 milicuris. Órdenes de magnitud 5 veces más grande o a lo mejor 6 veces más grande. Hay pacientes que a lo mejor reciben 15 milicuris. Y son diferentes magnitudes de radiactividad dependiendo de la cantidad prescrita para el tratamiento del paciente. Es el tiempo que el paciente dura como emitiendo radiactividad y la intensidad con la que emite esa radiactividad. Entonces, arriba de 30, lo que la normativa indica es que el paciente se tiene que aislar. O sea, no podemos o no es adecuado que el paciente reciba un tratamiento ambulatorio. El paciente se tiene que quedar aislado de una manera absoluta, de manera supervisada, para seguridad tanto del paciente como seguridad de su entorno, del medio ambiente. Léase su círculo familiar íntimo y su círculo familiar laboral. Es decir, las personas que conviven con el paciente durante más tiempo de manera más estrecha, es decir, de manera más cercana, por mencionarlo. Al referirme de manera más cercana, digo, pues que compartan una misma habitación o que estén en un escritorio y enfrente haya otro escritorio, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo círculo familiar íntimo y círculo laboral íntimo. A esas personas que forman parte de este círculo, pues no es deseable que reciban una irradiación por parte del paciente. Es por eso que los pacientes, pues, se les informa también
en las preconsultas que pues su tratamiento no puede ser ambulatorio y que debe de permanecer aislado en un cuarto especial, porque tampoco es como que en cualquier lugar. Tiene que haber una habitación especialmente adaptada, autorizada, certificada, que cumple con los parámetros de seguridad de las autoridades mexicanas. El paciente tiene que permanecer en una habitación de este tipo durante el tiempo que el médico nuclear y el encargado de seguridad radiológica determinan que es el tiempo adecuado. Y ese tiempo puede ir de 24 horas, 48, 72 horas o el tiempo predeterminado, preestablecido. Normalmente en promedio son entre 48 y 72 horas. Eso pues ya se va viendo de una manera particular dependiendo pues de las características del paciente. Por eso son muy importantes las preconsultas de terapia con radionúcleos, las preconsultas de yodo radiactivo. Es muy importante que al menos ustedes conozcan al médico que les va a administrar el tratamiento, porque muchas veces, Lupita, yo me he topado con pacientes que van a recibir sus tratamientos y están bien desorientados, en el sentido de que pues el médico que se supone que los va a atender, pues primero ni saben dónde está, ni lo conocen y pues menos se digna hablar con las personas. Es por eso que pues muchas veces nosotros hacemos este tipo de cuestiones, ¿no? Y este tipo de situaciones. Pidan hablar con sus médicos nucleares, o sea, ellos están obligados a atenderlos. Finalmente, por eso es importante que entiendan que tienen que recibir una preconsulta, porque no es nada más de que llegue usted, abra su boquita y tómese lo que le voy a dar y ahí nos vemos. O sea, finalmente tiene que ser un servicio pues completo, ¿no? Y para eso pues, el médico nuclear tiene que al menos explicarle a los pacientes las cosas básicas, porque si no, pasa esto que te estoy diciendo, o sea, los pacientes obviamente están preocupados al oír la palabra radioactivo, al oír la palabra nuclear, empiezan a investigar y a veces como que tienen mucho tipo de cuestiones no bien resueltas o no bien entendidas. Esto pues, es una parte de lo mucho que se puede hablar de las terapias con yodo radiactivo. Claro, y principalmente, amigos radioescuchas, como nos lo comparten el doctor, recuerden que cada diagnóstico es diferente y cada dosis para cada diagnóstico y para cada paciente es totalmente diferente. Hay muchas preguntas alrededor de ello, claro que se las vamos a hacer llegar al doctor. Ahorita nos vamos rapidísimo con la otra pregunta, si no, no vamos a alcanzar a darles toda la información que hemos preparado para usted y desde luego muchísimas gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC. Muchísimas gracias. Ellos se encuentran en Cuernavaca, Morelos, así es de que cualquier dato adicional, con muchísimo gusto se los podemos compartir. Y bueno, ¿qué preparación deben tener los pacientes que van a recibir tratamiento con yodo radioactivo? Que es de las preguntas más frecuentes, doctor. Sí, Lupita, pues esto también es muy importante. Nuevamente sale a relucir la preconsulta. La preconsulta es muy importante porque pues, los pacientes tienen muchas dudas, muchas preguntas. Pues el yodo radioactivo se tiene que dar en condiciones óptimas, Lupita. Ya sea que el tratamiento sea para hipertiroidismo o ya sea que el tratamiento sea para cáncer de tiroides. O sea, se tiene que dar en condiciones óptimas. El paciente tiene que tener una preparación adecuada y el médico nuclear debe de verificar que el paciente pues cumpla con los requisitos. Primero, Lupita, el médico nuclear tiene que verificar si el paciente es candidato a tratamiento con yodo radioactivo, para empezar, ¿no? Obviamente que hay siempre un filtro, que es el filtro del médico cirujano de cabeza y cuello, o del médico endocrinólogo, o de algún médico que atiende a los pacientes que tienen estos problemas tiroideos. Pero el médico nuclear siempre tiene que verificar, porque también tiene que dar una opinión de especialistas. Entonces, verificar que el paciente sea candidato. Una vez que verificamos que el paciente es candidato, bueno, pues depende si estamos ante un paciente que tiene hipertiroidismo o un paciente que tiene cáncer de tiroides. El tratamiento, la preparación es diferente. Como les dije, los pacientes que tienen hipertiroidismo, la gran mayoría suelen recibir un tratamiento ambulatorio, pero también tienen que seguir ciertas indicaciones que el médico nuclear les puede proporcionar para que su tiroides esté en las mejores condiciones
de captar y retener el yodo radiactivo. En ambas circunstancias, Lupita, esto es una cuestión fundamental. ¿Cómo se prepara o cómo preparamos o las indicaciones que damos para preparar el cuerpo para que capte y retenga el yodo? Eso es muy, muy importante. El tiempo de retención del yodo en el tejido canceroso o en el tejido tiroideo hiperfuncionante o en el tejido tiroideo normal es algo importante, y eso se logra mediante intervenciones medicamentosas, dietéticas, farmacológicas, que pues nos permiten tener al paciente en condiciones óptimas. Lo primero, en los tratamientos del hipertiroidismo es muy importante que el paciente suspenda el medicamento que está haciendo la labor de frenar la función incrementada de la tiroides. El problema con el hipertiroidismo es que la tiroides está funcionando de más, está muy acelerada. Entonces lo que se hace, pues se da un medicamento que le baja el volumen, le baja el ritmo, la intensidad de la función de la tiroides. Pero ese medicamento tiene el inconveniente que bloquea la entrada del yodo a las células tiroideas. Entonces ese medicamento se tiene que retirar para que el yodo pueda entrar, porque si ese medicamento no se retira, pues el yodo simplemente no va a llegar a donde queremos que llegue. Y ahí no se está cumpliendo el primer postulado de la captación. Entonces, cuando uno tiene hipertiroidismo, tiene que suspender el medicamento antitiroideo. ¿Cuánto tiempo? Pues puede ser, dependiendo de la intensidad del hipertiroidismo, pueden ser 5 días, puede ser una semana, pueden ser 2 semanas. Eso ya depende de diversos factores que, bueno, se pueden platicar nuevamente en la consulta de medicina nuclear. Después, el paciente, bueno, pues también debe de seguir una dieta un poco menos estricta en la ingesta de yodo, porque lo que nosotros queremos es que el yodo radiactivo que le vamos a dar, yodo 131, radiactivo que le vamos a dar al paciente, pues sea como que exclusivamente el yodo que el cuerpo y en específico el tejido anormal del paciente maneje. Nosotros no queremos que en ese tejido hiperfuncionante de la tiroides o en ese tejido de cáncer de tiroides, el yodo orgánico, es decir, el yodo normal, el yodo que no es radiactivo, intervenga, interfiera y disminuye la cantidad de yodo 131 que tiene fines terapéuticos. Entonces, por eso es importante seguir una dieta baja en yodo. En el caso del cáncer, pues sí es una dieta mucho más estricta, mucho más restrictiva en estos casos. De hecho, Lupita, deberíamos hacer un programa de dieta baja en yodo. O sea, ese sería es un programa, un must. O sea, esa es de las preguntas más recurrentes que tienen los pacientes. Entonces, pero ahorita lo vamos a tocar de manera somera. Nuevamente, esto del yodo, pues también en la preconsulta se ve. Precisamente para eso es importante que vayan a las preconsultas de terapia nuclear. Entonces, es una dieta restrictiva porque pues no queremos que interfiera, ¿no? En el cáncer de tiroides es mucho más severa y en el hipertiroidismo no tanto. Suele ser un poquito más light, pues aquí la cuestión de la interferencia de la captación del yodo orgánico o yodo no radiactivo o yodo natural tan problemática, no es tanto un asunto de interferencia con las funciones terapéuticas del yodo 131, de tal manera que la dieta suele ser menos restrictiva y más corta. Pero en ambos casos los pacientes te tienen que preparar de esta manera. ¿Para qué? Pues para que cuando se le dé el yodo al paciente, ese yodo entre y se quede. En el caso de los pacientes con cáncer de tiroides, es también, obviamente los pacientes con cáncer de tiroides pues no tienen que utilizar un medicamento que frene la actividad de la tiroides, entonces pues esto no es un problema o no es un asunto que se tenga que verificar en pacientes que tienen cáncer de tiroides. Si tienen que seguir una dieta, ya lo mencionamos, la dieta es súper importante. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en una situación en donde tenemos que retirar mediante el yodo radiactivo el tejido tiroideo normal,
Igual, la cantidad que se puede depositar en ese tejido tiroideo normal o canceroso es menor si las reservas de yodo orgánico o natural del paciente no se vacían. Obviamente no puede llegar a cero, por eso es incompatible con la vida, pero se tienen que bajar lo más posible para que cuando le administremos al paciente el yodo reactivo, igual el yodo esté hambriento, esté ávido por el yodo, y el único yodo que va a tener disponible va a ser el yodo radiactivo. Entonces ese yodo se lo va a jalar el remanente de la tiroides o el tejido tumoral de cáncer de tiroides, y pues lo va a retener, y obviamente ya dijimos que a mayor retención y a mayor cantidad, la irradiación interna que se le da a estos tejidos es mayor y su efecto de tratamiento pues es mayor. Pero ahorita yo comenté una cuestión importante: hacer que la célula esté hambrienta, esté ávida y con ganas y con toda la maquinaria molecular para poder introducir yodo a su interior. Esto se logra de una manera, es bien sabido, se logra mediante el incremento de una señal hormonal que nuestro cuerpo produce de manera endógena ante una disminución de la producción de las hormonas tiroideas, es decir, un hipotiroidismo, que hay menos hormonas tiroideas, están de menos, entonces el cuerpo manda una señal para echar a andar los mecanismos que hagan que la tiroides trabaje de más, pero como la tiroides no está presente, sino que se quitó para quitar el mismo tumor de la tiroides, pues no le alcanza a tener una función tiroidea normal. Entonces lo que sucede es que esta señal, que se llama hormona estimulante tiroides o TSH, se eleva en el cuerpo. Ajá. Y esto se eleva de una manera endógena, una manera natural. Ahorita vamos a hablar de otras estrategias para elevar la TSH. Esto es muy importante, o sea, de las preparaciones que tienen que tener los pacientes, son de las cosas que nosotros como médicos nucleares debemos verificar. Entonces, esta TSH lo que hace es mandar la señal molecular que le indica a las células que tienen un linaje o una estirpe tiroidea, ya sean células benignas o células malignas, que tienen que meter yodo a su interior. Ajá, es como decirles, órale, mete yodo, y el yodo que te llegue lo tienes que jalar, lo tienes que chupar. Y en tanto más se eleva, pues más intensa es la señal, ¿no? Hasta cierto punto. Los pacientes tienen que rebasar un umbral adecuado que nos permita a nosotros predecir que la avidez por el yodo va a ser alta, porque ya dijimos, queremos que las células ingresen yodo. Entonces, una manera de lograrlo, Lupita, es hacer que el paciente esté en un estado anormal de hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo no es un estado normal, es un estado anormal patológico, pero bueno, es una manera de subir la TSH. De hecho, la TSH se ha elevado de esta manera desde que se empezó a utilizar el yodo radiactivo. Ha sido la manera clásica, por decirlo así. Otra manera de hacerlo es utilizar una hormona sintética. Esta es de las maravillas modernas de la biotecnología, que hace que esta TSH sintética también le dé la orden a las células de ingresar yodo, sin que el paciente caiga en un estado de hipotiroidismo anormal o patológico. Esto es la hormona recombinante humana estimulante de la tiroides, que bueno, pues es algo que también está disponible en México, de tal manera que hay dos maneras de elevar la TSH. Entonces, básicamente son las cosas que tenemos que vigilar. Primero, los niveles de TSH, y segundo, que el paciente haya llevado una dieta adecuada baja en yodo. ¿Cuánto dura esta dieta? Yo normalmente les digo que 2 semanas, pero pues pueden ser 3 semanas, pueden ser 4 semanas. La dieta restrictiva con restricción en yodo. Entonces, entre otras cosas, estas son como que las básicas, Lupita, las cosas que más preguntan y que más les causan dudas y comentarios a los pacientes. Entonces, son las cosas que se deben de verificar antes de administrar o recibir un tratamiento de yodo radiactivo.
Y ahora sí me extendí un montón, ya llevo un montón de hablando. Ya, pero estuvo muy interesante. Fíjense que sí, efectivamente, están hablando mucho de las consecuencias de tomar sal. Que ya lo platicaremos en otro programa, que pues obviamente dicen que están muy interesadas en escuchar esta parte de la dieta, porque de momento es muy contradictorio lo que dice un médico, lo que dice otro, pero que la consideración de solicitar hablar con el médico tratante es algo muy importante y no todos tienen ese acceso. Por eso es importante que nos vean y nos escuchen, amigos. Doctor, ¿qué efectos secundarios pueden sentir los pacientes que reciben tratamiento con yodo radioactivo? Hay muchas preguntas alrededor de, pero me duele, vomito, me da dolor de cabeza. ¿Qué se siente, doctor? Sí, Lupita, fíjate que lo que mencionabas, como lo decía al principio del programa, ¿no? O sea, estos temas podrían parecer repetitivos, pero tienen muchas aristas sobre las cuales se pueden platicar. Estos temas nos hemos tocado, o estas aristas nos hemos tocado con profundidad, y todavía nos quedan pues, muchas cosas que decir, ¿no? Ahora, pasando precisamente a lo que me decías, ¿qué se siente con el yodo radioactivo? Bueno, pues el yodo radioactivo suele ser un tratamiento bien tolerado. Es raro, es infrecuente que un paciente tenga síntomas graves o severos. Como les dije, el internamiento, aislamiento, no es porque el paciente vaya a requerir una monitorización las 24 horas con aparatos que le estén checando la presión o que les estén midiendo el nivel de oxígeno en la sangre o la glucosa o personal de enfermería que les asista con diferentes situaciones o personal médico. Entonces, el tratamiento con radioactivo suele ser, como les digo, seguro, eficiente y bien, pues razonablemente no tienen alguna molestia. Otros, cuando las llegan a tener, suelen ser molestias leves y transitorias, que el médico nuclear, bueno, debe de estar pendiente para atenderlas, porque finalmente el médico nuclear es el responsable del cuidado del paciente durante el internamiento. Y como yo le digo a mis pacientes, a ver, el hecho de que yo no esté ante usted presencialmente por la cuestión de la seguridad radiológica, porque pues no es deseable que nos estemos irradiando de manera innecesaria, no quiere decir que yo no esté al pendiente de usted, no quiere decir que esté incomunicado, no quiere decir que no me estén informando, no quiere decir que no esté monitorizado. Y bueno, uno se entera de las sensaciones que tienen los pacientes. Y lo primero que sienten los pacientes, Lupita, te lo puedo decir después de muchos tratamientos que he dado. Lo primero es que sienten un malestar en el estómago porque el yodo puede ser un tanto irritante. Por eso es muy importante también la dieta y la preparación dietética antes del tratamiento. Yo a todos mis pacientes les digo que no coman chile. Aquí en México, pues como que es complicado, ¿no? Porque todos les comemos chile y grasa. Pero pues es necesario porque pues eso puede irritarles el estómago cuando reciben el yodo. Esto se presenta entre las 12 y 24 horas después del tratamiento. Cuando esa sensación, yo le digo a mis pacientes, es como cuando llevan mucho tiempo sin comer. O sea, no es como agruras, no es como reflujo, es una sensación cuando uno tiene mucho tiempo sin comer, que siente un vacío en el estómago y de repente empieza a sentir ganas de vomitar, siente náusea. Ese es el segundo síntoma, náuseas. Le repito, hay pacientes que no sienten nada y hay pacientes que lo tienen de manera leve. Una cosa es que tengan náusea y otra cosa es que te vomites, no es lo mismo. Para eso, bueno, también hay estrategias de premedicación, estrategias para que los pacientes tengan el mínimo de síntomas, sin sacrificar para nada el efecto terapéutico del yodo. Luego, lo que pueden llegar a sentir, Lupita, es una sensación de inflamación que puede tener, acompañarse con o sin dolor aquí en el cuello, en el lecho de la glándula tiroides. En pacientes en donde el tratamiento es para ablación, es decir, remover el tiroides remanente, porque también hay diferentes contextos clínicos del tratamiento de yodo. Es otro tema del cual tenemos que hablar, es otra arista de este tema. Entonces, suelen sentir así como una inflamación en el cuello, y eso hace que a veces se espanten, ¿no? Sobre todo los que tienen hipertiroidismo, no tanto los que tienen cáncer. Ajá.
Los que tienen hipertiroidismo, luego a veces como que se les inflama más el cuello y de repente se asustan porque piensan que les va a reventar o que se les va a ir para adentro. O sea, esas cuestiones pasan y a mí me gusta compartirlas con ustedes, ¿no? Entonces yo ya les digo, no, miren, pues esto es lo que esperamos del tratamiento, esto puede llegar a suceder en las primeras 24, 48, 72, 96 horas. Hay que estar muy, muy al pendiente y también para eso se les da medicamentos, se les da una premedicación. Les repito, puede que sientan o no dolor, pero hay pacientes que sí se les inflama y hay pacientes que no se les inflama, pero nuevamente suele ser transitorio y se quita. Y a veces muchos no tienen dolor. Y es extremadamente raro, Lupita, extremadamente raro que sientan dificultad para deglutir o dificultad para respirar. Sin embargo, bueno, hay que estar muy, pero muy al pendiente de estas situaciones. Otra cosa que pueden llegar a sentir, pues es aquí dolor en las glándulas salivales, porque parte del yodo también se acumula en las glándulas salivales. Y si ese yodo se queda ahí retenido, pues puede tener más o menos un efecto similar al que tiene en la tiroides, puede dar problemas con la salivación. Para eso también hay estrategias que ayudan a disminuir la molestia hacia las glándulas salivales. Y finalmente, eso también ocurre entre las 24, 48, 72 horas. Y en los pacientes que tienen hipertiroidismo, Lupita, que tienen la función tiroidea incrementada, pues pueden llegar a sentir como si les quisiera volver a dar el hipertiroidismo. Generalmente lo que yo les digo es que se fijen mucho en los síntomas de las palpitaciones, o sea, como que sientan que su corazón les quiere empezar otra vez a latir rápido. Generalmente los pacientes es el síntoma que más retienen, es el que más conocen, es el que más identifican con un problema de tiroides con funcionamiento incrementado, las palpitaciones, que algunos dicen es que siento que el corazón me brinca, me late muy rápido, aunque yo no esté corriendo, porque obviamente si uno está corriendo o haciendo esfuerzo, pues el corazón late más rápido, eso es obvio. Son palpitaciones en reposo, es decir, que el corazón late más rápido, aunque el paciente esté sentado leyendo y de repente empiece a sentir que el corazón le brinca, ¿no? Le late muy rápido. Entonces, en los pacientes con hipertiroidismo pueden volver a llegar a sentir eso, porque como nosotros retiramos el bloqueo para que la tiroides funcione de más, pues todavía durante ese tiempo entre que quitamos el medicamento que bloquea la tiroides y damos el yodo radiactivo, esa tiroides pues se vuelve a echar a andar y puede llegar a tener tiempo nuevamente de formar hormona tiroidea, que la puede acumular. Entonces, cuando le damos el yodo, pues el yodo obviamente va a disolver, va a destruir el tejido tiroideo y esa hormona que se alcanzó a formar se puede liberar de manera abrupta. Y eso es lo que hace que los pacientes puedan llegar a sentir nuevamente como si les quisiera volver a dar el hipertiroidismo. Esto sería como una respuesta paradójica, pero es muy bien explicable, ¿no? O sea, tiene una explicación bastante lógica. Y para eso lo que se suele hacer es darle a los pacientes un medicamento que bloquee o que mitigue los efectos de la actividad tiroidea incrementada. Eso también se ve en la preconsulta, se les habla, se les explica, se les dan indicaciones bastante claras. Entonces, Lupita, esos son como que las cosas que pueden llegar a sentir los pacientes. Y yo aquí pues también quiero aprovechar y darle mucho las gracias a Gammagrafía Inmunoanálisis de Cuernavaca, Morelos, por su cortesía, por permitir llegar con todos ustedes. Muchas gracias por tu apoyo. Así es, doctor. Y bueno, pues tenemos una última pregunta, pero antes que otra cosa, rápidamente platíquenos del dato curioso, doctor, los diferentes isótopos del yodo de uso médico. Sí, Lupita. Yo hace ratito hablé de yodo radiactivo y luego a veces también a nosotros nos pasa, ¿no? Yo creo, Lupita, que vamos a terminar el dato curioso y vamos a dejar la pregunta para otro programa. Pero bueno, es que es la costumbre, fíjense. O sea, cuando uno habla de yodo radiactivo, dice, bueno, uno lo toma como sinónimo de yodo 131, pero el otro día hablamos de lo que eran los isótopos. Los isótopos son diferentes conformaciones atómicas y sobre todo nucleares de un elemento, en este caso el yodo. ¿Por qué hablamos de un yodo 131? Bueno, pues porque ese yodo tiene 131
partículas nucleares, que pueden ser protones y neutrones. Y eso hace que ese yodo emita radiactividad, porque es un átomo inestable. Pero no es el único isótopo del yodo. Hay más diferentes tipos de yodo. Hay unos que tienen 132, hay unos que tienen 128, hay unos que tienen 123 partículas nucleares, nuevamente neutrones y protones, y pueden o no ser radiactivos. Obviamente que el yodo orgánico pues no es radiactivo, pero sigue siendo yodo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un átomo en particular que emite radiación, le llamamos isótopo radiactivo, o de manera abreviada le llamamos radionúclido. Por eso, por eso terapia con radionúclido. Entonces se sobreentiende que es con átomos radiactivos. Entonces, sucede, el yodo radiactivo, podemos hablar al menos de 3 tipos de yodo radiactivo. El primero pues, es el más famoso y conocido y prácticamente con lo que se inauguró la medicina nuclear en el mundo. O sea, al yodo 131 le debemos pues el nombre de medicina nuclear, ¿no? Entonces, este es el yodo más conocido, el que pues, está disponible ampliamente en México. Hay otro tipo de yodo que también es radiactivo, Lupita, y se llama yodo 123, ya no es 131, es 123, pero comparte la característica de ser radiactivo. Entonces, en un estricto sentido, el yodo 123 también es radiactivo. Por eso es importante a veces hacer este tipo de precisiones. Pero el yodo 123 sirve para hacer estudios, sirve para diagnóstico, pero tiene una poca utilidad para tratamiento. Pero para diagnóstico sirve bastante bien. Entonces, con el yodo 123 podemos hacer nosotros gammagrafías. Podemos hacer estudios de gammagrafía y estudios de SPECT. SPECT-CT, SPECT-resonancia, con diferentes tipos de radiotrazadores. Ya hemos hablado muchas veces de los radiotrazadores, ¿no? Hay algunos de estos que vienen marcados con yodo 123. El yodo 123 pues lo tenemos que traer de Europa y es caro. Aquí en México yo he hecho estudios con yodo 123, son estudios que tienen un costo elevado precisamente porque en México no los producimos. O sea, el yodo 123 no se produce en México. El yodo 123 que utilizamos aquí en México lo traemos que traer desde Europa, amigos, imagínense. Traerlo desde Europa, llega a Estados Unidos, desde Estados Unidos lo bajamos a México. Así, de manera muy resumida. Y bueno, hay otro tipo de yodo radiactivo que es el yodo 124. Ya no es ni 123 ni 131, es yodo 124. También es un yodo radiactivo, también se utiliza solamente para diagnóstico, no para tratamiento, porque el yodo 124 decae por emisión de positrones. Entonces, esta palabra pues, ustedes ya la han oído muchas veces, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. Entonces, el yodo 124 sirve para hacer estudios de PET, o sea, tomografía por emisión de positrones, estudios de medicina nuclear, que nos permite, bueno, pues también hacer diagnósticos. Entonces, como pueden ver, el hecho de que a un átomo de yodo se le cambie el número de partículas, específicamente de neutrones, hace que tengan características diferentes, Lupita. Y bueno, pues yo creo que como explicación pues es bastante entendible, es bastante claro. Y bueno, ya tendremos tiempo para hablar más de estas cosas. Digo que los temas pues no se agotan, o sea, siempre hay una manera interesante, entretenida de platicar estas cosas que pueden ser un tanto muy técnicas, muy áridas, pero a mí me gusta contarlas de una manera que pues siento yo que las entienden o al menos les llama la atención la manera en que lo hago. Y principalmente, doctora, hay varias organizaciones civiles del colectivo de la Red de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Y esta red de salud tiene más de 190 organizaciones civiles y muchas de ellas enfocadas a la tiroides y saben perfectamente de lo que están hablando. Hay felicitaciones, algunas de ellas lo conocen. Y aquí lo más importante que nos recomiendan es estar informados, porque debemos preguntar y debemos asesorarnos perfectamente, no dejarlo todo, ya me lo dirán, y si no me lo dijo, no me lo dijo. No, hay que preguntar. Muchísimas gracias, doctor. Un minuto para despedirnos, nos estamos despidiendo.
Sí, Lupita, pues como les decía, me da mucho gusto platicar con ustedes de estos temas. Como pueden ver, no son temas repetitivos, o sea, son extensos y aparte, digo, a mí me gusta mucho extenderme un poquito para que quede bien claro, para que quede bien entendido, que estos temas no se agotan en una hora. Entonces, como les decía, tratamos de tocar diferentes aspectos, diferentes aristas y espero que les guste esta manera en que estamos haciendo las cosas. Muchas gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis de Cuernavaca, Morelos, por su apoyo y su participación. A ustedes, estimados radioescuchas, por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Lupita, pues también muchas gracias por estar siempre aquí conmigo. Muchas gracias, doctora. Así es, gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos y que esta gran comunidad crezca, que es para nosotros muy importante. Muchísimas gracias por esta gran cortesía, Gammagrafía Inmunoanálisis SC, y desde luego haremos llegar al doctor y ya Gammagrafía todas las preguntas, muchas muy relacionadas, pero otras nuevas que se sorprenderán. Muchísimas gracias, nos podemos ver en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con un gran tema. Hasta pronto, se despide Guadalupe Mayorga.